Buenos días a todos y todas y bienvenidos al programa Voces Sin Fronteras. Hoy en nuestro programa, Bolivia, represión, corrupción, ineptitud de la dictadura de Jeanine Áñez. Los últimos seis meses hemos visto la degeneración de la sociedad y de la economía bajo el régimen de esta mujer usurpadora que tomó el control, el poder político del Estado plurinacional después del golpe de Estado en contra del primer presidente indígena de este país, Evo Morales. Y para discutir los temas actuales y los problemas que ahora se encuentran la población, los problemas que ahora viven los compañeros y compañeras de Bolivia. Tenemos aquí con nosotros Gabriel Villalba Pérez en La Paz. Gabo, bienvenidos. Bienvenido, Gabriel. ¿Qué tal, Denis, Bruno? Un placer estar con ustedes y compartir, ¿no? En uno de mis medios favoritos para la información latinoamericana, como es El Ciudadano de Chile. Así que feliz de estar con ustedes y pues compartiendo lo que acontece acá en el Estado Plurinacional de Bolivia. Gracias, Gabriel. Mira, para iniciar esta conversación te quería preguntar si algo personal, si para el momento del golpe de Estado y los días posteriores a este en Bolivia, ¿sentiste miedo por tu vida? Y si es que el día de hoy, ¿cómo es la situación para los masistas? ¿Se sienten perseguidos? ¿Está en riesgo su integridad física? Por favor, si nos puedes contar. Sí, bueno, hubo una construcción previa, social, por supuesto, mucho antes del golpe, ¿no? Previa al golpe de Estado en Bolivia, una construcción de un sentido común. Me atrevería a decir un sentido común fascistoide que estigmatizaba a los simpatizantes del movimiento al socialismo. Esta denominada revolución pitita fue la que en determinado momento estigmatizó a los militantes del movimiento al socialismo. Todo aquel que pensaba afín al movimiento al socialismo era perseguido, era atacado en las redes sociales, era insultado, en las calles también era como una mala palabra decir eres del MAS, digamos. Se construyó previamente al golpe de Estado esto y por supuesto en noviembre se naturalizó mucho más, pero también se reforzó con los aparatos coercitivos y coactivos del Estado, porque Jeanine Áñez asume la presidencia de Bolivia, pero en la ciudad de La Paz, donde estoy viviendo actualmente, donde se gestó el golpe de Estado, habían aviones militares, helicópteros militares, tanques de guerra, tanquetas militares circulando en las calles. Estoy pasando una maestría en comunicación y un compañero precisamente de esa maestría que después asumió un cargo en este gobierno de facto, me dijo, oye Gabo, por favor cuídate mucho que tu nombre esté en una lista de inteligencia de la policía e inteligencia de los militares porque están persiguiendo gente, ¿no? Entonces, mucho antes del golpe incluso ya tenían listas, circulaban listas en las que decían, llamamos a los jóvenes del movimiento al socialismo a arrepentirse, llamamos a los jóvenes del movimiento al socialismo a dejar este gobierno, dejarlo a Evo Morales, dejarlo a Álvaro García Linera, que reflexionen, y circulaban en las redes sociales nombres, listas con nuestros nombres, ¿no? O sea, ya nos tenían mapeados, ya tenían especificados quiénes eran los militantes, los activistas más activos del movimiento al socialismo, y pues durante el golpe de Estado fue mucho peor, ¿no? Actualmente, creo que todavía se vive, tampoco es como te lo cuentan desde Argentina, mucha gente que se ha exiliado, muchos otros se han autoexiliado, ni siquiera lo están persiguiendo y se han exiliado, pero bueno, y te cuentan como una situación casi catastrófica de que los militares entran a tu casa y te persiguen y te buscan. No estamos viviendo todavía ese punto, pero sí existe una censura al pensamiento crítico, ¿no? Sí existe una persecución y un linchamiento mediático y digital, como se ha demostrado con los periodistas que Gabriel, hay medios de comunicación que fueron expulsados de Bolivia cuando asumen esta persona dictatorial. Sí. Mira, el primer día que asume Jeanine Áñez posesiona a
bueno, al día siguiente posiciona como ministro de gobierno a este personaje nefasto para Bolivia que se llama Arturo Murillo Prijic. Él es ministro de gobierno. Este señor dice, yo voy a cazar a los masistas. Con esas palabras se refirió textual, yo voy a cazar a los masistas. Inmediatamente le secundó en estas declaraciones la ministra de ese entonces de comunicación, a propósito de un ministerio de comunicación que ya no existe más, que ayer lo han suprimido y se ha vuelto simplemente una dependencia del Ministerio de la Presidencia, pero bueno, cierro ese paréntesis. Y la ministra de comunicación de ese entonces, Roxana Lizárraga, amenazó a los periodistas latinoamericanos, a los periodistas nacionales e internacionales y les dijo, cualquiera de ustedes que cometa actos de sedición con la información que estén circulando, que quieran comunicar, va a ser encarcelado. Es por ello que periodistas argentinos, por ejemplo, tuvieron que escapar a su embajada para posteriormente irse a su país. Periodistas brasileños lo propio, periodistas latinoamericanos, periodistas europeos de medios anglosajones fueron gasificados por la propia policía. Entonces sí se vivió eso. Recientemente nomás el periodista de Gigavisión, Junior Arias, tuvo que cancelar su transmisión porque dijo, mi vida corre peligro por develar los actos de corrupción en el gobierno de Yanine Áñez, estoy siendo perseguido y pues voy a dejar por un tiempo esto porque no tengo las garantías personales para realizar mi trabajo periodístico. A ese nivel estamos y como te decía, el día de ayer nomás el gobierno de facto de Yanine Áñez suprimió, eliminó el Ministerio de Comunicación, ya que en un régimen, en una dictadura, pues no se necesita la comunicación, le es una piedra en el zapato, ¿no? Entonces, es lo que pasa acá en Bolivia. Gabo, una pregunta también sobre la eliminación de los ministerios. Pues justo ayer el gobierno de Áñez anunció que van a eliminar 3 ministerios más y 2 embajadas también, pues el Ministerio de Culturas, de Comunicación y de Deportes, y también las embajadas en países como Nicaragua y Irán, supuestamente porque para salvar los recursos, para dirigir los recursos a la lucha contra COVID-19. Pues, ¿qué piensas? Sí, Denis, justo el día de ayer, precisamente lo que tú muy bien decías, lo que tú muy bien apuntabas, eliminaron estos 3 ministerios, ya que para el gobierno de facto de Yanine Áñez poco o nada les importa la educación, perdón, poco o nada les importa la comunicación. La comunicación para ellos es una piedra en el zapato, como les decía hace un momento, ¿no? El Ministerio de Comunicación ha pasado a ser, como en los tiempos neoliberales, una dependencia, una unidad más del Ministerio de Presidencia. Esto con fines electorales, puesto que desde ahí se va a realizar la campaña política, electoral y comunicacional del régimen de facto de Yanine Áñez para una postulación a las elecciones que, dicho sea de paso, se han fijado para el 6 de septiembre. Esperemos que esta vez se cumpla, ¿no? Aunque la intencionalidad política de Yanine Áñez es patearlas hasta el próximo año, suspenderlas hasta el próximo año y seguirse prorrogando en el poder. Poco o nada les importa a los artistas, poco o nada les importa a los eventos culturales, ya que cuando suprimes a un pueblo de su cultura, pues lo sumerges en la ignorancia. Eso es lo que quiere hacer Yanine Áñez, ¿no? Un ministerio de culturas que ha sido precisamente creado a partir de esta revolución democrática y cultural. Miren lo que es esto, ¿no? Precisamente el gobierno de Evo Morales, todo este proceso de cambio latinoamericano, se denominaba revolución democrática y cultural. Existía esa parte superestructural, súper importante que pues la encabezaba el Ministerio de Culturas. No les importa, no les interesa el deporte tampoco, por eso suprimieron el Ministerio de Deportes, ¿no? ¿Qué puedes esperar de un gobierno de esas características? Y por supuesto, por la filiación, si quieres, ideológica, Nicaragua e Irán también les causa molestia, les causa escozor en su geopolítica también afín a los lineamientos norteamericanos. Sí, claro. Y por otro lado también, la última polémica, también hay un montón de polémicas realmente de este gobierno golpista, que era uno de los últimos polémicos que yo vi, muchos otros también observaron, es el ex ministro de Minería, Fernando Vázquez, que dijo en su defensa cuando le acusaron de ser homosexual, él dijo que no tengo que no tengo los ojos verdes, no tengo la piel blanca, no tengo no sé, mi pelo es rizado, pues las declaraciones más racistas
que en el mundo de estos cárceles, para para muchos seguidores, para muchos activistas, para mucha gente que apoya el gobierno, esto es algo, me parece algo normal. Sí, sí, Denis, justamente vi un video que hiciste tú que pegó mucho acá en Bolivia, lo compartimos. El hecho de que un ministro, una autoridad nacional se refiera con esos términos cuando le preguntan sobre una afiliación política partidaria y él diga, no, yo no cumplo los requisitos para ser del MAS porque no tengo ojos verdes, perdón, porque soy un poco blanco, tengo ojos verdes y tengo el cabello crespo, textual, así dijo. El tipo pues está en un pensamiento tan retrógrada que piensa que una afiliación político-partidaria se puede limitar al color de ojos o al color de piel. No, no son las únicas declaraciones de este gobierno. También un viceministro de Educación se refirió con iguales connotaciones. Dijo, los ponchos rojos, ¿para qué quieren pues estudiar? Dijo, y el señor es un viceministro de Educación. Entonces existe ese pensamiento, si quieres, colonial, de parte de estas autoridades. La misma Yanine Áñez, cuando fungía como senadora, opositora al movimiento al socialismo, decía, esos ritos satánicos los vamos a erradicar y vamos a llevar la Biblia, ¿no? Entonces, esos ritos satánicos se refería a los usos y costumbres y cosmovisión andina, aymara fundamentalmente, que se realizaba pues a la Pachamama, en esta simbiosis entre la religión católica, pero también los usos y costumbres y la cosmovisión andina, ¿no? Entonces, tienen ese pensamiento, no es de extrañar. Gabriel, te quería consultar, y para la gente que no está al tanto de todo lo que ha sucedido en Bolivia, si nos puedes más o menos clarificar cuántas personas han muerto producto de la represión de este gobierno dictatorial, cuántas personas han sido heridas producto de esta represión dictatorial. Sí, mira, es algo que el gobierno de facto trata de desconocer, trata incluso de decir que en las protestas sociales las más representativas son la masacre de Sacaba y la masacre de Sencata. Toda la audiencia puede tranquilamente googlearlo, poner masacre de Sencata, masacre de Sacaba, Bolivia, y se va a encontrar un documento de la CIDH, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos y también el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU se ha pronunciado al respecto y le ha llamado la atención al gobierno boliviano en función a estas masacres, 35 muertes en total, en menos de 7 meses que ha realizado ya este gobierno de facto, en estas masacres que les digo, ¿no? De Sacaba y de Sencata, que han sido pues representativas porque han puesto un antes y un después de este gobierno, ya que en desde el 2003 no salían militares con armamento bélico, con helicópteros y aviones militares a reprimir al pueblo boliviano, ¿no? Y esto es lo que trajo la supuesta democracia de esa revolución pitita, la represión a los sectores más populares, más empobrecidos, y que se ha suprimido totalmente, ¿no? La libertad de expresión, se ha suprimido el derecho a la protesta directamente. Allá, por lo menos en Chile, creo que igual está la represión así brutal con ese cuerpo de carabineros que es casi una policía militarizada. Acá, sin pena, sacan a los policías y a los militares al mismo tiempo, con armamento bélico, lo vuelvo a decir. Han reprimido una marcha fúnebre, una marcha que tras el acontecimiento de la masacre de Sencata, estaba transportando desde la ciudad del Alto. Denis conoce acá la ciudad de La Paz y la ciudad del Alto son ciudades aledañas. La ciudad del Alto se encuentra mucho más arriba, como su nombre lo dice, y tienes que bajar por la autopista para llegar a la ciudad de La Paz, que es la sede de gobierno. Estaba bajando la gente, las víctimas, heridos y también familiares de los fallecidos de la masacre de Sencata, con ataúdes, cargando ataúdes. Esto ha repercutido en imágenes internacionales, medios internacionales y demás, y la policía ha reprimido gasificando a esta marcha fúnebre. Entonces, no hay respeto ni a los vivos ni a los muertos. Es algo grotesco que acontece acá en Bolivia y que el mundo lo tiene que saber, porque vivimos en un cerco mediático que poco a poco se está quebrando, pero que ha llegado a naturalizar el golpe de Estado en Bolivia, ¿no? Estos medios hegemónicos afines al régimen que simplemente lo naturalizan o lo blindan. Es algo grotesco y pues ahora no sé qué harán sin el Ministerio de Comunicación, pero
han reforzado esa vertiente de tener un ministerio de comunicación simplemente como dependencia del Ministerio de Presidencia, que sería un control político mucho más estricto, ¿no? Suprimiendo, por supuesto, todas las libertades inherentes a los derechos de la libertad de expresión, a la libertad de prensa, libertad de pensamiento. Y hablando más sobre la libertad de expresión y la libertad de prensa, pues el caso de Junior Arias también es muy interesante. El periodista de Gigavisión que reveló que presentó los casos de corrupción, pues uno de los últimos, el caso de los gases lacrimógenos. Sí. Que compró el ministro de gobierno, Arturo Murillo. ¿Puedes contarnos un poco más sobre esto? Sí, mira, mientras en otros países del mundo se preocupan por llevar insumos a sus países, llevar test masivos para combatir el coronavirus, mientras se preocupan por precisamente dotar de insumos médicos a su sistema sanitario, en Bolivia nos estamos ocupando de, como ya ha sido también connotado caso internacional, comprar respiradores que no sirven para terapias intensivas con un sobreprecio abismal, ¿no? Respiradores que costaban $6,000, terminaron adquiriéndolos cada uno por 29,000. En plena pandemia, jugando con la corrupción y jugando con la salud de la gente, pero fundamentalmente esto que tú decías, Denis, en plena pandemia, comprando equipamiento para la represión policial y militar, comprando granadas de gas lacrimógeno. Yo creo que todo esto también es algo serio, porque esta adquisición de este equipo antimotín, de este equipo de compra de gases lacrimógenos y demás, incluso fue gestado desde antes, ¿no? Desde antes del golpe de Estado, lo que te hace develar de que el golpe de Estado se estaría gestando incluso cuando el movimiento al socialismo estaba en el poder. Ya existían esas maniobras políticas, militares y policiales que ya estaban incubando ese golpe de Estado, y por eso estaban preveyendo que iba a haber una convulsión social, y por eso hicieron adquisición también, ¿no? A niveles incrustados incluso en el Estado, en el aparato burocrático boliviano. Entonces es algo fuerte también, que está vinculado a la Embajada de Estados Unidos, por supuesto. Eric Foronda es un personaje que tienen que seguirlo, ya que es el tiritero de Yanine Áñez, un comunicador que durante muchos años, más de 20 años, ha estado vinculado a la embajada norteamericana. Entonces está también viendo todo el andamiaje político electoral que está aconteciendo acá en Bolivia, ya que Yanine Áñez es un títere más de esta triada golpista: Camacho, Pumari, Carlos Mesa. A veces a Carlos Mesa se lo trata de apartar de esta triada de los golpistas bolivianos, pero está en la misma bolsa, ¿no? Que ha gestado todo esto e encumbrado a esta figurita que es Yanine Áñez, manejada por atrás por otros intereses, que está pues realizando esta clase de barbaridades en el país. No, es totalmente grave todo lo que señala Gabriel. O sea, los ojos de la humanidad hoy día tienen que estar con Bolivia, tiene que haber solidaridad internacional. Como tú has señalado, la violación a los derechos humanos han estado a la orden del día, lo mismo que sucede en Chile. Y te quería consultar, ¿qué fue del general militar que traicionó al presidente Evo Morales finalmente y que dio el golpe de Estado? ¿En qué posición está él? ¿Es cercano a Áñez? ¿No es cercano a Áñez? Calimán te refieres, ¿no? O hay dos, sí, tantos militares golpistas que hay, que bueno, el señor Calimán es el general que le puso la banda presidencial a Yanine Áñez. Y todavía los medios hegemónicos de comunicación se dieron el lujo de llamarla presidenta constitucional. Cuando un militar te pone la banda presidencial y los medios de tu país llaman presidenta constitucional, imagínate lo que es eso. Este señor terminó escapando. No sé, la última información que se tenía era que terminó escapando a Miami. Está viviendo tranquilamente en Estados Unidos, tiene propiedades ahí. Después los militares recientemente nomás, hace menos de un mes, conminaron a la Asamblea Legislativa Plurinacional, que es el único órgano que queda de la ya tan golpeada democracia boliviana, ya que representa la composición legislativa de las elecciones del 2014, en las cuales es mayoritariamente favorable para el movimiento al socialismo, ¿no? El movimiento al socialismo tiene una composición mayoritaria.
militares bolivianos terminaron amenazando a un órgano legislativo democrático, ¿no? Diciéndoles, si ustedes no aprueban las listas de ascensos militares, nosotros vamos a tener que tomar medidas. Es una amenaza directa por parte de los militares. Entonces, están jugando a ello. Es más, estos militares ingresaron a dependencias del órgano legislativo plurinacional con un informe de campaña, con un informe bélico militar, y los militares tienen acá en el brazo la bandera de Bolivia y la bandera huipala, que también es constitucionalmente una bandera nacional. Entraron simplemente con la bandera rojo, amarillo y verde. Omitieron un símbolo patrio que es la huipala, que representa precisamente toda la ideología indianista, indigenista, y esta bandera de los pueblos de la Via Yala, ¿no? Constitucionalmente reconocida y es una bandera oficial del Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces, esta es la suerte que está pasando Bolivia con los militares. Hace unas semanas atrás se tenía todavía el temor acá en Bolivia de que los militares tomaran el control del Ejecutivo, esto en una jugada política más de Yanine Áñez y de toda la gente de la embajada norteamericana, Eric Foronda y todos los que la asesoran, porque todavía se daban los fines de semana grandes cacerolazos y grandes petardazos en Bolivia, ¿no? A pesar de estar en cuarentena, la gente se manifestaba con petardos y se manifestaba con cacerolas en contra del nepotismo, la corrupción, la mala administración sanitaria en torno al coronavirus. Y una de las jugadas que se estaban barajando en las posibilidades de Yanine Áñez eran precisamente la de una intervención militar, y ahí sí se hubieran suprimido todos los derechos que ahora los están, por supuesto, atentando, pero lo hacen con cierto disimulo, ¿no? Con cierto juego de cintura. Con los militares hubiera sido rígido y duro, y ahí sí se hubieran entrado a las casas, hubieran violado todas las libertades, derecho a la propiedad, o sea, ni siquiera considerar pues los derechos humanos más fundamentales, que ahora los están pisoteando, sí, pero con cierto disimulo ante la comunidad internacional, con cierto disimulo hacia los medios, ¿no? En un gobierno muy debilitado que ha perdido total legitimidad y por supuesto nunca tuvo legalidad. Pero recientemente la Corte Constitucional decidió finalmente la fecha de las elecciones, pues el 6 de septiembre, después de una campaña de presión, después de esta campaña popular, después de los como has dicho, los delegados o la después de todo esto, finalmente Bolivia tiene una fecha de elección, 6 de septiembre. Pues, ¿en qué estatus, en qué forma se encuentra el movimiento del MAS como una máquina electoral, como un movimiento político para poder competir en las elecciones? Mira, Denis, a esta altura no se le cree nada al gobierno, a pesar de que sí, como tú muy bien dices, existe un acuerdo político de las fuerzas políticas, valga la redundancia, electorales en Bolivia, fijada para el 6 de septiembre, pero las elecciones ya tenían que realizarse en agosto, posteriormente en mayo, ahora se van a realizar en septiembre. Tampoco hay que ser ingenuos en torno a esto, ¿no? La intencionalidad política de Yanine Áñez y de este gobierno de facto es prorrogarse al menos este año más en el poder y patear las elecciones, suspenderlas hasta el próximo año. Si se diera esto, generaría una convulsión social de proporciones épicas, ¿no? Esperemos que no suceda, pero los golpistas no dieron el golpe en noviembre del año pasado para estar unos cuantos meses, a pesar de que en esos cuantos meses robaron, desfalcaron, pusieron a sus familiares y prácticamente se repartieron las empresas públicas del Estado con todas toda la prerrogativa que tiene en lo económico, todo ello, ¿no? Entonces, todavía está en tela de juicio esto de las elecciones en septiembre, puesto de que el Tribunal Constitucional Plurinacional puede presentar una interpretación constitucional en la cual diría que por el tema del coronavirus y por tema de salvaguardar la salud de los bolivianos, se ve por prudente, por coherente
realmente suspender aún más allá de septiembre las elecciones, ¿no? Actualmente todos somos conscientes de que vivimos en una pandemia, no es como lo pintan en los medios internacionales o como precisamente lo comunica este gobierno, este régimen, que dice estos masistas son unos ignorantes que están pidiendo que las elecciones se realicen en este momento, no saben que las elecciones, estamos en pandemia, puede haber un mayor grado de contagios, nos tildan de ignorantes, nos tildan de personas que estaríamos incluso negando la existencia del coronavirus, pero realmente creo que el proyecto que se ha presentado del Tribunal Supremo Electoral ha sido pues para que las elecciones se realicen en 60 días. Ha pasado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que es el órgano que tiene mayoría el movimiento al socialismo, y se ha determinado que sea en 90 días y por eso surgió la fecha del 6 de septiembre, pero esto todavía no es totalmente oficial, ¿no? Porque todavía hay movimientos acá en Bolivia, estos pititas y toda esta gente afín a Yanine Áñez, desde el gobierno de facto, que están planteando ya la línea de que las elecciones no se realicen en septiembre, ¿no? Están gestando el caldo de cultivo para ello. Adelante, Bruno, bueno, perdón. Esperamos que se respete ese calendario electoral. Lo mismo también esperamos que se respete en Chile el llamado al plebiscito que hay para el proceso constituyente en el mes de octubre y que la derecha no juegue a moverlo, porque vemos que esta estrategia se repite en los distintos países de nuestra región. Y quería, a ver si nos puedes explicar en breves palabras para la audiencia que nos sigue, ¿qué es lo que hizo el MAS en sus años de gobierno? Si nos puedes explicar con algunos datos duros para mejorar las condiciones de vida del pueblo boliviano. Porque ese pueblo boliviano los validó ya ustedes nuevamente en el poder, vino el proceso de dictadura, y tengo entendido de que Bolivia venía creciendo antes del golpe de Estado al 7% anual. Era el país que más crecía de toda la región. Crecía más que Brasil, más que Colombia. Perdimos a Bruno, pero entiendes la pregunta. Sí, Gabriel. sí. Sí, Bruno. Precisamente... Sigue, Gabriel. Bruno. Ya, bueno. Sí, yo creo que Gabriel, el proceso... ¿algo pasó ahí con la señal? ¿Se escucha bien? Gabriel, ¿nos escuchas? Denis. Les escucho bien. ¿Ustedes? Todo bien. Vamos a revisar algunos comentarios por mientras, a ver de que se pueda retomar la conexión. Vamos a ver qué nos dice Gloria Flores. Se ha cortado justamente la Hola, yo los escucho bien. Hola. Hola. Estamos en pausa por los problemas técnicos. Dale. Bueno, pues digamos, puedes continuar con tu respuesta hasta que regrese nuestro director. Ya, perfecto. Bolivia ha tenido una transformación en lo estructural y en lo superestructural en estos 14 años de gobierno de Evo Morales. En lo superestructural te decía que era una revolución cultural que ha cambiado esa estratificación social que teníamos en Bolivia, ¿no? Una estratificación casi pigmentocrática en la cual mientras tu test era de color más blanco, estabas destinado a los cargos públicos, a los cargos en lo económico, en lo ejecutivo, en lo judicial, y mientras más morena era tu piel, estabas destinado a ser chofer, a ser jardinero, a ser servidumbre, ¿no? Esta construcción, por supuesto, ni siquiera de clase, me atrevería a decir de casta, que deviene de la colonia, ha sido muy enraizada, abigarrada en Bolivia. Ha transformado, por supuesto, eso desde lo superestructural Evo Morales con el primer presidente, siendo el primer presidente indígena del Estado Plurinacional de Bolivia, además transformando esta lógica de república a Estado plurinacional, reconociendo las nacionalidades indígenas preexistentes a la colonia. Y en lo estructural que viene a ser la economía, precisamente lo que tú muy bien decías, ¿no?
Hemos sido el país que ha crecido consecutivamente, que más ha crecido en Latinoamérica, y esto no lo decía el gobierno del presidente Evo Morales, lo decía el BID, el Banco Mundial, la Comisión Económica para América Latina. Mira, acá tengo algunos datos. Desde el 2012, mientras el crecimiento del PIB en América del Sur era del 2,5, en Bolivia el 2012 era de 5,1. Mientras en Latinoamérica crecía en 3,3% en su Producto Interno Bruto el 2013, Bolivia crecía en 6,8%. Mientras el 2014 había un crecimiento negativo de 0,5, en Bolivia teníamos un crecimiento de 5,5 en el Producto Interno Bruto. Mientras el 2015 se tenía menos 1,6 de crecimiento en el PIB latinoamericano, en Bolivia crecíamos al 4,9%, ¿no? Y estos son algunos datos económicos que precisamente corroboran esto que tú muy bien decías, pero no solamente nuestra economía se ha enfocado desde este paradigma, si se quiere, de la economía liberal, de medir todo a partir del Producto Interno Bruto. Hemos desarrollado en Bolivia un modelo económico, social además, eminentemente social, ya que precisamente Luis Arce... el acceso a la universidad, por ejemplo, Gabriel, la educación, ¿perdón? La salud. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el acceso a la universidad, la salud, con otros parámetros que no sean justamente los indicadores macroeconómicos? Exactamente eso, ¿no? Es lo que te venía diciendo. Mientras todas las democracias, entre comillas, latinoamericanas, se enfocaban en el paradigma de una economía medida a partir del Producto Interno Bruto, nosotros hemos creado una economía, un modelo económico, precisamente por Luis Arce Catacora, que te denotaba otra clase de parámetros, otros indicadores sociales a partir, y esto no era tampoco algo nuevo, en el mundo ya se estaban dando indicadores de progreso social a partir del índice de Gini, por ejemplo, que mide la brecha de desigualdad entre los más ricos y los más pobres. Por ejemplo, los indicadores de acceso a los servicios básicos. Acá tengo algunos datos. La erradicación de la pobreza y la extrema pobreza, por ejemplo. El 2005, el 36,7% de nuestra población estaba en la extrema pobreza. Para la gestión de Evo Morales, simplemente un 17,1%. Se redujo la extrema pobreza en Bolivia. El desempleo, el 2005, cuando el presidente Evo Morales asumió el poder, era de 8,1%. Este porcentaje se redujo a la mitad, a 4,48% en 2017-2018. El acceso al agua, esta clase de indicadores sociales que tú muy bien los decías, ¿no? Entre los años 1993 y 2005 se invirtieron 5.033 millones en obras de agua y saneamiento. Entre los años 2006 y 2018, este monto aumentó a 13.669 millones. Entonces, esta clase de indicadores sociales eran los que medían precisamente el progreso de Bolivia, ¿no? En lo social, no únicamente en la cuantificación del Producto Interno Bruto. Las conexiones de gas domiciliario, el 2005 eran de 2,9% y para el 2018-2019 ya llegaron al 40%. De conexión domiciliaria, las conexiones a internet, por supuesto, el 2005 de 163.482 conexiones a 8 millones, casi 9 millones para el 2018 y ahora ya se tiene conexiones superiores a la población boliviana, que es de 10 millones, ¿no? Esta clase de... Algo que yo pude ver en La Paz, una La Paz anterior a Evo Morales y posterior, y por ejemplo la construcción del teleférico que tienen. Tiene un teleférico pero de primer nivel y que es obra del gobierno del presidente Evo Morales. Conectó toda la ciudad. Sí. En esta construcción estructural de la economía, por supuesto que la economía se ha ampliado, se ha dinamizado y también democratizado. Si tú pasas por Bolivia, por supuesto, recordarás la anterior La Paz, que tú hacías referencia antes de Evo Morales, ni siquiera había patios de comida, salas de cine,
pistas de patinaje, no había esta conexión de transporte público, además hay que decirlo así, ¿no? El teleférico es un transporte de lujo en el mundo y en Bolivia es un transporte público, no es un transporte turístico, es un transporte público. En este dinamismo de la economía tenías filas para el cajero automático porque la gente sacaba y metía, o sea, sacaba todo el tiempo su dinero para el flujo económico, ¿no? Para comprar, vender y demás. Filas en los patios de comidas, filas en los diferentes sectores de los bienes y servicios, ¿no? Entonces, el consumo también se amplió, pero se democratizó, ya que se amplió la clase media. Antes tenías una clase media bastante restringida y, por supuesto, una clase pudiente bastante minoritaria. Lo que hizo el dinamismo económico en Bolivia, a partir de estos indicadores económicos que muy bien los decíamos, era de precisamente ampliar esa democratización del acceso de los bienes y los servicios a la población en general, que por supuesto consumía más y dinamizaba la economía, ¿no? Entonces tenías toda esta clase de crecimientos que también se denotaban en cosas así que las ves todo el tiempo, por ejemplo, la compra de electrodomésticos, la compra de televisores, la compra de celulares, la compra de vehículos, del parque automotriz. Con el simple hecho, Gabriel, que tú mencionaste al principio del acceso al agua. O sea, el presidente Evo Morales, cuando llegó al poder, una de sus primeras medidas, recuerdo, fue la nacionalización del agua, ¿no es cierto?, que se encontraba en manos privadas. Bueno, en Chile tenemos el país con el agua más privatizada del mundo y consecuencias catastróficas finalmente, sobre todo en el norte de Chile, ¿no es cierto?, donde el agua está súper contaminada con arsénico, etc. O sea, yo creo que la cantidad de datos duros y la información que has precisado y que te agradezco, dan cuenta sin lugar a dudas de la gestión que se lleva adelante. ¿Qué ves tú en este proceso de dictadura? ¿Va a haber retroceso con todos esos avances que lleva adelante Bolivia? ¿Ya se empieza a resentir un poco la economía? ¿Hay proceso de privatización de las empresas que se lograron hacer parte del Estado, parte de todos los bolivianos? ¿Hay de construcción de parte de Áñez de todo lo construido por el MAS y Evo Morales? Sí, ya las hubo desde el primer momento. Mira, la estrategia que utilizaron Janine Áñez, Eric Foronda, toda la gente que ingresó y tomó el poder por asalto, pues precisamente fue, aquí decimos tirarle barro, digamos, o tirarle, no quiero utilizar una mala palabra, ¿no? Pero tiraron por la borda todo lo que hicieron a través de las empresas estatales estratégicas. Es decir, dijeron, el teleférico no sirve, el teleférico es un proyecto que no es autosustentable. Por supuesto que se tiene que subvencionar en un principio y después va a tener su rédito económico, ¿no? Además es un servicio público. Dijeron que no sirve. Dijeron que el satélite boliviano, Tupac Katari, que además brinda conexión de comunicación a diversas empresas latinoamericanas de telecomunicaciones, no sirve para nada. Dijeron, metieron gente a la ANH y comenzaron los actos de corrupción. La ANH es la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Metieron gente a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, que es la empresa de gas de Bolivia, y también hicieron toda clase de desastres en el marco de la corrupción, ¿no? Entonces, la primera estrategia que ellos realizaron fue decir que las empresas estratégicas del Estado no sirven para nada. Dijeron, las empresas estratégicas del Estado no sirven para nada, hay que empezar a tener otra clase de administración. A partir de ello, también recurrieron a la deuda del Fondo Monetario Internacional, endeudando nuevamente a Bolivia, quitando la soberanía económica que teníamos, que habíamos ganado durante 14 años. Y esto es algo de libreto, ¿no? Los gobiernos neoliberales, y Chile es el mayor ejemplo, Chile ha sido el primer laboratorio del neoliberalismo en Latinoamérica. Entonces, ustedes lo conocen mejor que nosotros. La fórmula es decir que todo lo nacional, que todas las empresas estratégicas no sirven para absolutamente nada, para privatizarlo, posteriormente endeudar a tu país para que después los condicionamientos económicos se cobren a través de esas empresas estratégicas y esas empresas nacionales y, por supuesto, reducir el Estado a lo mínimo. Mientras el movimiento al socialismo, el MAS, ampliaba el Estado y constituía al Estado y a las empresas estratégicas del Estado como un actor económico fundamental en la economía, un actor preponderante en la economía, lo que está haciendo el gobierno de Janine Áñez es reducir el Estado a su mínima expresión para que nuevamente surjan las transnacionales, nuevamente aparezcan estas grandes deudas. Es lo que están haciendo, ¿no? Reducir el Estado a lo mínimo.
Es una fórmula del neoliberalismo vieja, vieja. Se llama neoliberalismo, pero su fórmula es bastante vieja. En Chile lo conocen mejor que acá, ¿no? Por supuesto, acá nosotros con Aguas del Tunari, como tú decías, el 2000 se privatizó el agua y surgió toda una revuelta. Si tú lo googleas y la gente que está también viendo la transmisión pueden ver Guerra del Agua 2000 Bolivia y van a encontrar todo lo que ha sido esa insurrección popular. Por supuesto, el 2003, durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa, que era su vicepresidente, también van a encontrar la Guerra del Gas 2003, y ahí van a encontrar la forma en la cual estaban tratando de enajenar nuestros recursos gasíferos estratégicos, ¿no? Entonces, se trata de eso, de la enajenación de nuestros recursos naturales. Ahora el litio en Bolivia está el 80% del litio. El litio representa la nueva matriz energética del mundo. Está cambiando la era tecnológica de los combustibles fósiles a la era tecnológica del litio. Y en Bolivia tenemos el mayor reservorio de litio del mundo. Por supuesto que también es una estrategia geopolítica el posicionamiento de Áñez y toda esta clase de políticas que están tomando para enajenar también ese recurso mineral estratégico y por supuesto venderlo al mejor postor, beneficiando a esas cuantas familias en el poder, ¿no? En detrimento de todos los bolivianos, todas las políticas de soberanía tecnológica que se estaban impulsando durante el gobierno de Evo. Y para finalizar, Gabo, pues quería tocar un tema bastante sensible también que estaba en Estados Unidos. Hemos visto todas esas manifestaciones masivas en contra del racismo, manifestaciones que realmente evolucionaron, yo creo, en mi opinión, como una rebelión en contra de Trump, en contra del sistema neoliberal allí, y realmente se convirtieron al movimiento más grande, el movimiento más popular y más radical desde las protestas contra Irak en 2003. Pero ¿crees que algo así también es posible en el caso de Bolivia? No solo por el tema del racismo, pero también este tipo de movilización plurinacional en contra de los asesinados, asesinados en Sacaba en Sencata, y también en contra de este política nefasta neoliberal que usted ahora tiene. Sí, el norteamericano, Denis, es un sistema de represión sistemático hacia la población negra, hacia la población afroamericana. Estos días estaba viendo unos videos de Malcolm X, las denuncias que realizaba, estaba viendo las denuncias también de Mohamed Ali, que las hacían en su tiempo y poco o nada ha cambiado el sistema en Estados Unidos. Realmente es una represión y una segregación sistemática hacia la población negra que es criminalizada, que es pues tratada de lo peor en su propio país. Yo creo que esa construcción histórica, como toda forma de racismo y toda forma de estructura de dominación, se precisamente construye en el tiempo y se construye en una perspectiva histórica. En Bolivia ha pasado esto, por supuesto, con lo que te narraba anteriormente, con toda la construcción de esa pigmentocracia que relegaba a las poblaciones indígenas originarias, aymaras, quechos, guaraníes, a su mínima expresión. Es por eso que se gestó ese proceso boliviano plurinacional de reconocimiento de una fuerza política como tal que no se estratifica, que no se estructura a partir de un partido político, sino se estructura a partir de un instrumento político para la soberanía de los pueblos, y reconoció y gestó y llevó a Evo Morales al poder. Pero en los últimos 4 años de gobierno de Evo ha sido error tras error, tras error, tras error, a partir de gente que estaba incrustada ahí en el gobierno, que ha tomado pésimas decisiones, ¿no? Habiendo ganado las elecciones el 2014, el 2016 le decimos a la gente, bueno, hemos ganado las elecciones el 2014, hace 2 años, hagamos un referéndum para que el 2019 podamos volver a estar habilitados, ¿no? ¿En qué cabeza entra? Entonces hemos cometido diferentes errores políticos, que también hay un desencanto de la gente hacia la expresión político-partidaria como tal, hacia los partidos políticos. Creo que el movimiento al socialismo tiene la chance histórica, la oportunidad histórica de volver a retomar esa forma instrumento
forma instrumento político para la soberanía de los pueblos, no forma partido político. La forma partido político del MAS es eventualmente para las elecciones, para cumplir los requisitos electorales, pero la forma de organización de tejido social y político es instrumento político para la soberanía de los pueblos. En el momento que volvamos a retomar eso, pues las riendas de un proceso progresista, de un proceso revolucionario, de un proceso indigenista, indianista, socialista, como acá lo denominamos socialismo comunitario, va a volver a su cauce, ¿no? Pero creo que incluso dirigencias poco o nada han aprendido de este golpe de Estado, dirigencias campesinas, dirigencias de los movimientos sociales, también la gente que era ministro, diputados, senadores que se han terminado escapando del país, poco o nada han aprendido y desde afuera te tratan de dar los lineamientos políticos, los lineamientos electorales, que creo que poco o nada sirven si no vives la realidad como la estamos viviendo acá en Bolivia, ¿no? Entonces, todos estos errores creo que tienen que ser repensados en el marco de la autocrítica. La autocrítica siempre se da al interior del movimiento, ¿no? No hacia afuera, por eso no me extiendo más en estas pequeñas críticas que tengo hacia el MAS. Las hacemos, por supuesto, en el marco de la autocrítica y las seguimos haciendo al interior del movimiento. Y pues esperemos que los cauces de este proceso del socialismo comunitario vuelvan otra vez a la senda que estaba siendo dirigida por Evo Morales, a partir también de nuevos liderazgos, a partir de esa reconfiguración de un sujeto histórico y político que es el indígena originario campesino, que no está pues incrustado o inamovible en el tiempo. El sujeto histórico y político que es el indígena originario campesino ha mutado también en el tiempo, ¿no? Se ha estructurado de diferente manera, por ejemplo, en las ciudades, lo que tienes en el Alto, lo que tienes en La Paz. Entonces, hay que preguntarse si ese sujeto histórico y político ha mutado y en qué condiciones ha mutado y cuáles son las nuevas perspectivas también políticas de un movimiento al socialismo. Muy bien, Gabo, pues excelente, excelente. Y claro, la autocrítica realmente es uno de los aspectos más importantes en un proceso de la revolución, ¿cómo se dice? La rendición también de nuestros progresos. Bueno, pues muchísimas gracias para tus palabras hoy, para estar aquí con nosotros, para compartir con nosotros todo lo que está pasando ahí en Bolivia. Esperamos que encontrarte en buena salud y también en la libertad. Eso es lo más importante, porque bueno, el pueblo de Chile sí conoce muy bien lo que es vivir bajo de una dictadura cívico-militar. Como sí. Termina eso. Sí, Denis, para mí ha sido un gusto compartir con Bruno, compartir contigo. Siempre presto a esta clase de proyectos, más bien los felicito, que estén llevando la voz de Latinoamérica al mundo a través de este medio como es El Ciudadano de Chile, ya que los medios hegemónicos de comunicación también construyen sentido común, construyen y blindan los intereses de clase de las oligarquías latinoamericanas. Es por eso que esta clase de proyectos como el suyo son trascendentales y de una importancia comunicacional y política bastante importante, ¿no? Entonces, como les digo, es uno de mis medios favoritos, El Ciudadano. Felicitarlos, agradecer a Bruno, agradecer a vos, Denis, por esta oportunidad de comunicar lo que está pasando acá en mi país, ya que yo tenía un programa ahí, hacía un análisis de 1 hora en un programa de televisión boliviano. Cuando empezó todo esto me dijeron, ¿sabes qué, Gabo? Por tu seguridad y la del canal se suspende, ya no vienes al canal. Entonces simplemente nos quedan estos medios internacionales que son mucho más potentes y poderosos para pues comunicar lo que está pasando y no callarnos ante las injusticias en Latinoamérica y en el mundo. Muchas gracias de nuevo y felicitarlos nuevamente, Bruno y Denis. Gracias Gabriel, por tu profundo análisis. Bueno, esta no va a ser la última, esperamos tenerte pronto para acá para que puedas compartir tus impresiones y ir poniendo al día a la comunidad latinoamericana, a la comunidad chilena, acerca de lo que sucede en la hermana Bolivia. Te mando un abrazo, un saludo muy grande, saludos para ti también, Denis, y nos vemos muy pronto en una nueva transmisión aquí en Voces Sin Fronteras. Voces Sin Fronteras, sí.
presidenta Bachelet convocó a los presidentes de partidos con representación parlamentaria.